Hola, mi nombre es Hernando Oseca Barcas. Estoy en sexto cuatrimestre de Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos de la materia termodinámica en la Institución Universitaria de Barranquilla. En este video vamos a hablar sobre qué es el hidrógeno verde, qué es energía, trabajo y eficiencia. En este video vamos a explicar brevemente qué es cada cosa. Vamos a hablar sobre el fundamento del hidrógeno verde. Para eso vamos a responder esta pregunta: ¿qué es el hidrógeno verde? Imagínate que el hidrógeno verde es una materia natural que guarda energía. Para usarla primero debemos sacarla de donde está escondida. ¿De dónde sale el hidrógeno verde? El hidrógeno verde está en todas partes, no está solo. La forma más común de encontrarlo es en el agua, porque cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno verde y una de oxígeno. ¿Cómo la convertimos en un combustible? Para convertirla en un combustible usamos un proceso llamado electrolisis. Aplicamos la electricidad al agua, esto rompe las moléculas y las separa, las de hidrógeno y las del oxígeno. Listo, ya tenemos un hidrógeno puro. ¿Por qué se llama verde? Para responder esto hay que saber, la clave de esta es la origen de la electricidad que usamos. Si la electricidad viene de energías renovables, como son paneles solares o molinos de viento, el hidrógeno es verde. ¿Por qué? Porque usamos la naturaleza. Pero en cambio, si usamos electrolisis de carbón, gas o hidrógeno, esta sería hidrógeno gris. ¿Para qué nos sirve? Es un combustible muy limpio. Al usarlo solo produce vapor de agua, es cero contaminante, puede moverse absolutamente, puede mover barcos, generar electricidad y fabricar muchas cosas. Le voy a dar un ejemplo de la vida real. Piensen en un automóvil de hidrógeno. Se carga con hidrógeno verde, no daña la capa de ozono, cuida el medio ambiente y no solo nos sirve para un auto, sino también nos sirve para una vivienda, porque esto nos daría energía eléctrica. Ahora vamos a hablar qué es el hidrógeno y sus tipos. Como todos sabemos, está el gris, el verde y el azul. Primero voy a dar una breve explicación qué es el hidrógeno. Esto es un elemento muy abundante del universo, es un gas muy ligero. Este no tiene ni olor ni calor y este se encuentra en la Tierra, casi siempre está combinado, como por ejemplo con el agua. Lo importante es que este puede almacenarse con mucha energía y cuando se usa como combustible lo único que produce es vapor de agua, sin ningún contaminante, no crea ningún dióxido de carbono. Dependiendo de cómo se produzca, este así recibe sus diferentes nombres. Como todos sabemos, está el gris, el azul y el verde. Vamos a empezar hablando sobre el hidrógeno gris. Este se obtiene del gas natural, pero este genera mucho dióxido de carbono, por eso este contamina bastante. En cambio, el hidrógeno azul también viene del gas natural, pero en este caso se captura parte del dióxido de carbono para reducir la contaminación. Y el que nosotros más usamos es el hidrógeno verde, porque esto se obtiene separando el agua en el oxígeno y esto se hace mediante electricidad de fuentes renovables como lo son la solar, la eólica. En esta última parte, este es muchísimo más limpio. ¿Por qué usamos el hidrógeno verde? Porque este no crea nada de dióxido de carbono. En pocas palabras, el gris contamina igual que el azul, aunque el azul contamina un poco menos. El mejor y más recomendable es el hidrógeno verde porque es totalmente limpio y es un combustible para el futuro. En conclusión, el hidrógeno es algo muy importante y aún no se le ha sacado su mayor provecho. Hay que aprovechar que el hidrógeno ya tiene aplicaciones reales, pero su potencial aún es mucho mayor, aún no ha llegado a su tope. Esto nos muestra y nos enseñan los países de Asia y de Europa. Ya ellos lo usan para aviones, carros de carga y transporte público. Hay que tratar de traerlo para Colombia o para Sudamérica en las partes que no lo haya. Y no tanto eso, como nos muestra el hidrógeno, en este caso el verde, el que hay que sacarle mejor provecho, que el que no contamina nada, este también lo podemos hacer para cargar y almacenar energía con paneles solares y energía eólica. Ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones y potenciales del hidrógeno en el sector energético. Hoy en día el hidrógeno se está usando sobre todo en la industria
y en el transporte. Como por ejemplo, ya existen buses de servicios públicos que se están usando en las diferentes ciudades de Europa y de Asia. Estos funcionan con celdas de combustible de hidrógeno. Estos buses no emiten ni humo ni ningún dióxido de carbono. Estos solamente emiten vapor de agua. En el transporte pasado, como camiones de carga, barcos y hasta aviones, ya se le están haciendo pruebas. El hidrógeno es una alternativa porque las baterías eléctricas todavía no alcanzan su mejor nivel. En la industria también ha tomado un papel fundamental e importante. El hidrógeno se puede usar para producir acero y cemento de una manera muy limpia y sencilla. Ha reemplazado el carbón y el gas que genera muchas emisiones de dióxido de carbono. De hecho, algunas plantas de Europa ya fabrican acero con el hidrógeno verde y eso muestra una mayor ventaja y una mayor economía. Esto es una tecnología real, ya no es una prueba, ya es algo del futuro. Además, el hidrógeno puede funcionar como un almacenamiento de energía. Cuando sobra electricidad de panel solar o turbinas eólicas, esa energía se puede guardar. Esta nos ha demostrado que se puede usar en cualquier otro momento y se puede usar aunque ya no haya sol ni viento. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del hidrógeno. El hidrógeno fue identificado en el siglo XVIII por un científico que en esos tiempos se llamaba Henry Canish, quien descubrió que al quemarlo producía agua. De ahí donde viene su nombre. Hidro, que significa agua, y geno, que significa generador. Es decir, esto es un generador de agua. Después, en el siglo XIX, esto empezaron a usarse para los primeros globos aerostáticos y dirigibles, porque aunque este sea un gas mucho más ligero que el aire, es un gas muy inflamable. Esto también era muy peligroso, como ocurrió en el famoso accidente del dirigible Idrich de 1937. En el siglo XX el hidrógeno volvió a tomar un papel fundamental en la historia, esto gracias a la NASA, que lo utilizó como combustible para los cohetes que llevaron a los primeros hombres a la Luna, gracias a su enorme capacidad de liberar energía. Ahora hablemos de la energía y de los tipos de energía que intervienen en los procesos de hidrógeno verde. En términos más sencillos, la energía es la capacidad que tiene un sistema de producir un cambio o realizar un trabajo. Esta puede transformar de una forma a otra, pero nunca crea ni distribuye, solo se transforma, como nos muestra la primera ley de la termodinámica. En el caso de hidrógeno verde encontramos varios tipos de energía. Primero está la energía eléctrica, que es la que viene de fuentes renovables como lo son los paneles solares y las turbinas eólicas. Esta electricidad que alimenta en el proceso de la electrólisis o que separa el agua de hidrógeno y oxígeno. Luego tenemos la energía química, que puede almacenarlas en proceso de hidrógeno. Esta es una gran ventaja. Podemos guardar la energía del sol y del viento dentro de una molécula de hidrógeno y transportarla o usarla más adelante. Finalmente, cuando usamos hidrógeno, por ejemplo, en celdas de combustibles o en un motor, este libera energía térmica, es decir, calor, junto con la electricidad. Esto puede mover un vehículo, generar luz o hacer funcionar una industria. Un ejemplo sencillo de esto sería imaginar que nos sobra electricidad de un parque solar. La energía se transforma en hidrógeno mediante electrólisis. Esto sería energía eléctrica más energía química. Luego ese hidrógeno se usa en un bus y se transforma en electricidad y calor para hacer un movimiento. Esto sería energía química, energía eléctrica y energía térmica. Esto nos muestra que el hidrógeno es una ventaja que tenemos que utilizar y saber aprovechar, ya que no solo la podemos usar en el momento, sino que también la podemos guardar para usarla en otra cosa o en otro momento. Vamos a hablar sobre la relación de energía y trabajo. Esta está directamente relacionada. La energía se entiende como la capacidad de realizar un trabajo, mientras que el trabajo es la acción concreta que ocurre cuando una fuerza se aplica y produce un desplazamiento. Por ejemplo, cuando levantamos una caja del suelo, estoy usando la energía química almacenada en mi cuerpo para realizar trabajo mecánico porque aplica una fuerza y un desplazamiento del objetivo. Ambos se miden en joules, que es la muestra que son las magnitudes equivalentes. La energía representa potencial y el trabajo es la manifestación de ese potencial en acción. En pocas palabras, la energía es como el combustible y el trabajo es lo que pasa cuando ese combustible se transforma en movimiento, en algún cambio físico. Ahora vamos a dar una explicación
del proceso de separación del agua y del oxígeno mediante la energía eléctrica. El agua está formada por hidrógenos y oxígeno, pero en condiciones normales estas moléculas están unidas frecuentemente. Para separarlas se utiliza un proceso llamado electrólisis. La electrólisis consiste en aplicar energía eléctrica al agua, normalmente con la ayuda de un electrolito que mejora la continuidad. Al pasar la corriente en un electrodo se libera hidrógeno y en el otro oxígeno. Lo importante aquí está la energía eléctrica transformando energía química almacenada en el hidrógeno. Este hidrógeno, después de ser utilizado como combustible limpio, porque al quemarse o usar de una celda combustible, solo vuelve a cargar y crear energía y agua. En pocas palabras, este proceso convierte la electricidad en un vector energético y que el hidrógeno se puede almacenar, transportar y usar en el futuro. Ahora vamos a darle una breve introducción a las fuentes renovables, como son la solar y la eólica. Las fuentes renovables son aquellas que provienen de la naturaleza y no se agotan con su uso. Dos de las más importantes que hay son la energía solar y la energía eólica. La energía solar aprovecha la radiación del sol mediante paneles fotovoltaicos que convierten la luz en electricidad, o consiste en términos de concentración de calor. Según gran ventaja que el sol es una fuente limpia y prácticamente inagotable. La energía eólica utiliza la fuerza del viento para mover aerogeneradores que transforman esa energía mecánica en electricidad. Esta también es una fuente limpia y en lugares con muchos vientos es una fuente muy eficiente. Ambas energías son claves en la transformación de energía porque reducen la dependencia de combustibles fósiles y ayudan a distribuir y a cuidar el medio ambiente. Y estas no emiten ningún contaminante como el dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar por qué se prefiere usar la energía renovable para producir hidrógeno verde. El hidrógeno puede producirse de diferentes maneras, pero cuando se genera a partir de fuentes renovables, como lo son la solar y la eólica, se llama hidrógeno verde. La razón de esta preferencia es que el proceso de electrólisis se necesita electricidad para separar el agua del oxígeno. Si esta electricidad viene de combustibles fósiles, produce contaminantes y pierde y afecta el medio ambiente. Cuando la electricidad es usada por fuentes renovables, el hidrógeno no emite CO2, convierte en combustible limpio y sostenible, pero dice que el hidrógeno verde es la clave de energía renovable. Transportarla y usarla después a una industria o también para transportes o generar electricidad. También se puede guardar para reutilizarla en otros momentos. Esto nos muestra que estas fuentes se han vuelto cada vez más importantes dado a su forma de crearse y a su cuidado con el medio ambiente y su manera de fabricarla y almacenarla. En conclusión, hemos visto el progreso del hidrógeno gracias al científico Henry cuando lo encontró, que lo empezaron a usar para los aerostáticos. Después fue en el siglo XIX la NASA y ha ido progresando cada vez hasta hoy en día, que nos hemos dado cuenta que nos sirve como una fuente renovable para guardar y almacenar energía, así como lo han usado otros países como en Europa o en Asia, que ya lo usan para transportes públicos, que también lo usan para aviones. Esta es una fuente muy importante que debemos traer hacia nuestro país y a muchos países para aprovechar y dejar de dañar el medio ambiente con el dióxido de carbono. Gracias a estos países que ya demostraron que así se puede, nosotros debemos aprender y sacar lo mejor de todo eso y aprovechar aquí en Colombia, en lugares así como la costa donde estamos, que hay una fuente de radiación solar, o en Santa Marta, que hay bastante brisa, o en la Amazonas. Aunque aquí hay parques de energía renovable, hay que hacer más en otras ciudades de Colombia y en otros países para así cuidar nuestro medio ambiente y no dañar tanto la capa de ozono. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del video, darle like
Y si tienen algún comentario o alguna pregunta o algún debate sobre este tema que quieran compartir, lo pueden dejar en la caja de comentarios con su nombre, y así aprendemos más o corregimos los errores que tenemos